Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a la plática que tenemos con el padre Raimundo Mena, que por cierto, él va a hacer la oración inicial y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, padre, por estar con nosotros este día y la charla es acerca de las almas del purgatorio. Bienvenido, padre, y adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Marisa, por su bienvenida. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre bueno, en este día en que celebramos a todos los fieles difuntos, que por favor puedas darle a muchas almas que están en el purgatorio la gracia de liberarse por intercesión de María Santísima, que creemos también hoy está bajando al purgatorio para acompañar a muchos hermanos difuntos que van a tener la dicha de subir al cielo, y también a otros tantos que van a ser consolados en este lugar de purificación por medio de la visita de nuestra Madre María. Te rogamos que en esta charla nos des la gracia de tomar conciencia de la importancia de orar por nuestros hermanos difuntos, de nunca olvidarlos, porque por la comunión de los santos estamos tan conectados y ellos dependen tanto de nuestra oración. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos acompañan de México, Estados Unidos, también de Argentina, Chile, y no sé si usted me permite ya comenzar con la charla, Marisa. Claro que sí, padre, adelante. Muy bien. Entonces, queridos amigos y queridos hermanos, hoy vamos a hablar del purgatorio. El purgatorio es una realidad que se estudia en la escatología, en la teología católica, también es parte de las postrimerías de lo que se estudia en nuestra fe. Las postrimerías significa todo lo que va a ocurrir al final de los tiempos, también después de la muerte, en el caso de cada uno. Entonces, el purgatorio queremos verlo primeramente desde un punto de vista del magisterio de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, y luego también algunas experiencias que han revelado los santos que han tenido un contacto más directo con el purgatorio. Pero en primer lugar me gustaría introducir este tema diciendo lo que no es el purgatorio y lo que no es el Día de los Difuntos. Hoy es el Día de los Fieles Difuntos, pero déjenme explicar, dentro de lo que yo pueda, en qué no consiste esta fiesta católica. Bueno, no consiste claramente en celebrar a los difuntos al estilo de Halloween, ya lo hablamos en la charla de la semana pasada, porque ahí se recuerda a los muertos que están en el infierno. Y ahí también se celebra a los espíritus caídos, es decir, a los demonios. Entonces, claramente esto no es una fiesta como esa. Hay otra también que es parecida, que lamentablemente se está dando de un tiempo a esta parte nuevamente en México, que es la adoración de la Santa Muerte, el culto a la Santa Muerte. Eso también es un ritual satánico, porque en ese sentido la muerte representa al demonio, al espíritu de la muerte. Por eso la Iglesia en México y en todas partes del mundo, lógicamente, no recomienda para nada entrar en ese ritual que es diabólico. Distinto es el culto a los muertos que se realiza en México en estos 2 días, 1 y 2 de noviembre. Estuve viendo hoy día en un site del gobierno mexicano que dice lo siguiente, que el 1 de noviembre es la celebración de los niños muertos y el 2 de noviembre es la celebración de los adultos muertos. En ambos casos no se trata de la fiesta católica, porque para nosotros el 1 de noviembre es el día de todos los santos, es decir, de todas las almas bienaventuradas que ya están en el cielo, y el día 2 de noviembre, o sea, hoy, es el día en que nosotros recordamos a las almas que están en el purgatorio y que necesitan mucho nuestra oración. Entonces, un verdadero culto, ¿no es cierto?, a los muertos, sería rezar simplemente por ellos,
por su descanso eterno. Incluso la palabra culto no es tan recomendable porque evoca un poco la realidad de que estas almas, si nosotros las recordamos, si les rendimos tributo, si les damos ofrendas de alimentos, otros adornos en los altares, etc., prácticamente por eso ellos estarían teniendo una condición más poderosa en su realidad espiritual. Y eso no es así, porque nosotros no somos los que le damos a los difuntos la capacidad de superarse, de progresar, de santificarse, de tener más poder, de tener más existencia, ¿no? Sino que todo lo contrario, es el Señor quien hace eso. Es Jesús quien nos santifica. Lo que nosotros sí podemos hacer es orar por los fieles difuntos, orar por las almas del purgatorio y pedir para que la penitencia que ellos están sufriendo se acorte y se torne más liviana y puedan llegar lo antes posible al cielo. Entonces, haciendo ese paréntesis de qué no es la celebración de los muertos, tema que después podríamos, si ustedes desean, profundizar un poco más en las preguntas, ahora paso a explicar desde el punto de vista de la doctrina qué es el purgatorio. Primeramente quiero hacerle una propaganda al catecismo de la Iglesia Católica. Miren, este libro, ojalá todo lo tengamos en nuestra casa y lo podamos estudiar mucho con nuestra familia, porque es una maravilla este catecismo que fue un regalo que nos dio el Papa San Juan Pablo II en el año 1997, fue publicado, y ahí está contenido, ¿no es cierto?, el magisterio de la Iglesia. Toda la doctrina sana, correcta de nuestra Iglesia Católica está en este catecismo. Y hoy en día en que estamos viviendo tanta confusión, estamos viviendo tanta desorientación en torno a la fe, entonces conviene estudiarlo, revisarlo y salir de todas las dudas por medio del estudio del catecismo. Y por supuesto también siempre hay que tener a mano la Santa Biblia, ¿no es cierto?, la Biblia, y leerla más, meditarla más, porque aquí está la palabra de salvación y ahí está la fuente de nuestra fe. Entonces vamos a comenzar ahora a estudiar este catecismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Así se llama, Catecismo de la Iglesia Católica, que fue aprobado, ¿no es cierto?, y instituido por el Papa San Juan Pablo II y publicado en el año 1997. Es indispensable hoy en día tener este libro y, bueno, si no se puede tener, al menos estudiarlo online. Es muy fácil entrar por medio de Internet para revisar el catecismo de la Iglesia. Vamos entonces con el catecismo en el lugar donde se habla del purgatorio, ¿ya? Voy a entonces compartir una pantalla acá y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Aquí ya estamos compartiendo la pantalla y nos dice el numeral 1051 que al morir cada hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular por Cristo, juez de vivos y muertos, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no es cierto?, tener en cuenta que después de esta vida nosotros vamos a ser juzgados por el Señor. Eso se llama juicio particular. Y en el mismo momento de morir, nosotros vamos a saber si estamos yéndonos al paraíso o si nuestra alma se dirige al infierno. Hay dos posibilidades, ¿no es cierto?, de descubrir qué es lo que somos. Según el Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, cuando Dios castiga a Satanás, le dice: haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. ¿Esto qué indica? Que, en definitiva, hay dos descendencias. Una, la de María, la Inmaculada, que son todos los hijos de la Iglesia, todos los hijos de Dios, que tenemos a Cristo por cabeza, cabeza de la Iglesia, y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo.
Y en el día de este juicio particular, después de la muerte, nos vamos a dar cuenta si somos hijos de María Santísima, como dice aquí, la mujer que aplasta la cabeza del demonio, o si somos descendencia de la serpiente, porque también dice la Biblia que el demonio tiene sus hijos. ¿Mm? Los descendientes del demonio son todos aquellos que viven en pecado mortal y que de alguna manera u otra se han consagrado a Satanás, y por lo tanto no tendrán parte en el reino de Dios, sino que se irán con su padre, que es Satanás, a el castigo eterno, justamente después de morir. ¿Mm? Esa es la realidad del infierno. Entonces, nosotros creemos, dice el número 1052, creemos que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo constituyen el pueblo de Dios después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día de la resurrección, en que estas almas se unirán con sus cuerpos. Entonces, queridos amigos, aquí está la clave para entender el purgatorio. Es la resurrección de Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, bueno, dice San Pablo que vana es nuestra fe, y no hubiésemos tenido nunca el purgatorio como lo entendemos hoy, como la antesala del cielo. Porque el purgatorio es justamente eso, es un lugar, es un estado del alma en que nos purificamos para ingresar definitivamente al reino, al cielo. ¿Y cuándo comenzó el purgatorio a cumplir esta función? Bueno, desde siempre todos los muertos iban al Sheol, como se dice en la Biblia, en el hebreo antiguo, que es ese lugar de los muertos, donde descansan los muertos, ¿no es cierto? Pero también existía la Gehenna, que es un fuego eterno. Entonces, desde el principio, desde el primer hombre hasta hoy, ¿no es cierto?, hasta el último hombre, los que mueren y se condenan se van al infierno, la Gehenna. Probablemente el primer hombre que partió a la Gehenna pudo haber sido Caín, primer hombre que mata a otro ser humano, a su hermano Abel. Entonces, esta realidad de la Gehenna siempre ha estado. Lo que pasa es que al principio se le llamaba el lugar de los muertos en general, ¿no es cierto? Pero se distinguía, como digo, el Sheol, donde descansaban los muertos, que no están en la Gehenna, y la Gehenna misma, que es el infierno. Cuando nosotros decimos el credo, recordamos que Jesús murió, que fue resucitado, pero el día que murió, antes de la resurrección, él va espiritualmente, va en su estado de alma, ¿cierto? Con su alma humana y con su divinidad, por supuesto, va al lugar de los muertos, al Sheol. Y ahí visita a todos los fieles difuntos que desde Adán y Eva, ¿no es cierto?, pasando hasta San José y San Juan Bautista, ¿no es cierto?, estuvieron esperando ese momento de la muerte de Cristo. Porque Cristo, muriendo en la cruz, cancela el precio que había que pagar para la redención de la humanidad, y por tanto ya a partir de ese momento se pueden abrir las puertas del paraíso. Por lo tanto, todos los que eran santos entran al paraíso, ¿no es cierto? Sabemos con certeza que al menos San Dimas, el ladrón bueno que murió al lado de Jesús en la cruz, ingresó ese mismo día que murió Cristo, es decir, el Viernes Santo, con Jesús al paraíso, porque eso se lo prometió el Señor. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y lo único que hizo San Dimas, que era un ladrón, ¿no es cierto?, crucificado a la derecha de Cristo, fue reconocer que él era el Hijo de Dios y pedirle misericordia y pedirle perdón. Y decirle al otro ladrón malo que se estaba burlando de Jesús que no siguiera haciendo eso, defendió a Jesús. Entonces, con eso él se ganó el paraíso. Es precioso, ¿no es cierto?, comprender que a partir de ese momento el Sheol, que es el lugar de los muertos, se transforma en el purgatorio. Es decir, es un estado intermedio de las almas que mueren en gracia de Dios y que antes de ingresar al cielo pasan por este purgatorio para purificarse y terminar de prepararse para entrar adecuadamente con todo el amor posible a adorar a Dios y a gozar de su presencia eternamente. Entonces, esa es la realidad del purgatorio que comienza a existir de esa manera como preparación inmediata al cielo desde la muerte y la resurrección
del Señor. Entonces seguimos avanzando con lo que dice el catecismo, ahora en el numeral 1053. Creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forma la iglesia celestial, donde ellas, gozando de la bienaventuranza eterna, ven a Dios como Él es y participan también ciertamente en grado y modo diverso, juntamente con los santos ángeles, en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado, como quiera que interceden por nosotros, y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza. Entonces, esta es la realidad que nosotros celebrábamos ayer, el Día de Todos los Santos, ¿no? Y es parte de nuestra fe, creer que ya muchas almas son santas, son bienaventuradas, gozan de la compañía de Jesús y María, están viendo a Dios cara a cara, gozan también de la compañía recíproca entre ellos. Qué felicidad más grande estar en la iglesia celestial y estar con todos los santos y compartir tantas experiencias preciosas desde el amor intenso de Dios. Y además ellos siguen su tarea de ayudarnos a nosotros acá en la tierra, que peregrinamos en este mundo, con su intercesión, con su cariño, con su ejemplo. Entonces, esa es la iglesia celestial. Ya en el número 1054 comienza a hablar del purgatorio, ¿no? Dice, los que mueren en la gracia y la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su salvación eterna, sufren una purificación después de su muerte, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en el gozo de Dios. Entonces, quiere decir que no todos los que mueren en la gracia de Dios ingresan directamente al cielo, porque es necesario alcanzar una santidad mayor. Y esa santidad, que es en el fondo deseo de Dios, amor a Dios, se obtiene en el purgatorio. Entonces no hay que tenerle miedo a esta realidad, sino que hay que agradecer simplemente al Señor. Es un signo de su justicia, ciertamente, porque en el purgatorio nosotros pagamos la penitencia que debemos por todos los pecados que hemos cometido, que ya han sido perdonados, pero que necesitan la satisfacción de la pena temporal, ¿no? Y eso se paga en el purgatorio si no lo hemos pagado, entre comillas, ¿no es cierto?, si no hemos satisfecho esa pena aquí en la tierra. Después vamos a ir viendo con otros textos bíblicos qué importante es perdonar, ¿cierto? El perdón cristiano es fundamental para que se nos acorte el purgatorio y para que nosotros obtengamos también una disminución de las penas de nuestros propios pecados. Seguimos con el número 1055, en que el catecismo nos dice: en virtud de la comunión de los santos, la Iglesia encomienda los difuntos a la misericordia de Dios y ofrece sufragios en su favor, en particular el santo sacrificio eucarístico. Entonces aquí la Iglesia nos recuerda que cuando nosotros oramos por los difuntos, ellos obtienen el regalo de acortar su purgatorio. Ellos sienten más leves las penas del purgatorio, por tanto, aunque algunos santos que han tenido revelaciones particulares dicen lo contrario, ¿no es cierto? Esto yo lo leí en María Valtorta, en que el Señor le explica a María Valtorta lo siguiente, que cuando nosotros oramos por los fieles difuntos, o cuando nosotros ofrecemos la misa por ellos, que es el mejor regalo que les podemos dar, ellos sufren más incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque la llama del purgatorio, ¿ya? Los inflama mucho más todavía. Entonces esa llama, claro, los hace sufrir un poco más, pero al mismo tiempo les hace gozar más, en el sentido de que se llenan de más amor, ¿no? Porque en eso consiste el purgatorio, ¿no? En aprender a amar a Dios. Entonces, con esa oración nuestra, ellos se inflaman de más amor, que los hace sufrir, obviamente, pero no solamente ese fuego los purifica, sino que los inflama de inmenso amor. Van creciendo, creciendo en su capacidad de amar, y por lo tanto crecen en santidad
y se va acortando su tiempo en el purgatorio. Y aquí es importante lo que dice también este número 1055 sobre la comunión de los santos. Nosotros decimos eso en el credo y tiene un valor enorme, ¿no? Porque nosotros estamos en una relación recíproca preciosa que Dios ha permitido en la iglesia, en la cual estamos realmente en contacto con la iglesia del cielo, porque ellos nos aman tanto e interceden por nosotros, y cuando nosotros los invocamos, ellos nos escuchan y nos acompañan, también cuando le oramos a los ángeles para que nos ayuden, y también estamos en contacto con las almas del purgatorio. Eh, el purgatorio entonces es una realidad que depende totalmente de nosotros para que pueda progresar, ¿no es cierto?, en el caso de cada alma particular. Porque los bienaventurados, los santos del cielo, no pueden interceder para que las almas del purgatorio avancen más rápido. ¿Quiénes pueden hacer eso? Somos nosotros. Porque nosotros en la tierra podemos adquirir méritos por nuestras buenas acciones, por nuestras oraciones, por nuestros sacrificios, nuestras penitencias, y sobre todo cuando ofrecemos la Santa Misa, por los difuntos. Adquirimos méritos. Aquí tenemos libertad para elegir entre el bien y el mal, y cuando elegimos el bien, hacer un acto de misericordia, por ejemplo, adquirimos un mérito, y ese mérito lo podemos aplicar por las almas de los difuntos, de tal modo que ellos puedan progresar más en santidad y en purificación. Esa es la maravilla de la comunión de los santos, que después estas almas del purgatorio, cuando llegan a niveles superiores del purgatorio, entonces interceden a su vez por nosotros. Ellos no pueden ganar méritos porque ahí solamente pueden sufrir y llenarse de amor y de santidad. No pueden ganar méritos, los méritos solamente se obtienen acá en la tierra. Pero sí, cuando ellos llegan a niveles superiores del purgatorio, entonces interceden por nosotros y nosotros estamos pidiendo por ellos. Y cuanto más cuando ellos ya ingresan al paraíso, entonces ellos con una gratitud enorme desde el cielo nos van a ayudar enormemente. Entonces, esa es la comunión de los santos, es ayudarnos en la caridad, en la fe y en la humildad del servicio, tomando muy, muy en cuenta esta realidad espiritual. Y a veces no la tomamos en cuenta porque somos muy materialistas, pero lo más real que hay en este sentido es lo espiritual, ¿no? Porque las almas que están en el purgatorio viven intensamente esa realidad espiritual y la viven, como han dicho algunos santos en revelaciones particulares, de un modo mucho más intenso en el tiempo también. Es decir, lo que es un día para nosotros acá en la tierra, para las almas del purgatorio puede ser experimentado, por decir, como 10 años, ¿no es cierto? El tiempo para ellos corre mucho más lento que para nosotros, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el favor que les hacemos cuando rezamos por las almas benditas del purgatorio para que puedan salir, ¿no es cierto?, de esa penitenciaría, de esa verdadera, ¿no es cierto?, cárcel, entre comillas, donde tienen que cumplir esta justicia divina para poder ingresar al paraíso. Eso es entonces en lo que la Iglesia nos habla de la comunión de los santos y una recomendación muy, muy grande a orar por ellos, ¿no? Cuando se hace, en cambio, el culto a los muertos de manera egoísta, claro, ¿no? A veces en algunas culturas, por ejemplo, los celtas ya hacían esto desde antes de Cristo, ¿no es cierto? Bueno, se les prendían velas a los muertos o hasta el día de hoy también se hace eso, se les ofrecen comidas a los muertos para que ellos vengan a visitarnos en estos días. Pero ahí se corre un riesgo muy grande y es caer en un culto egoísta de espiritismo, ¿cierto? De invocación de muertos para obtener favores de ellos o para no sentirnos tan solos porque los echamos de menos. Y eso no es lo que nosotros debemos hacer con los fieles difuntos. Ellos no necesitan que nosotros los llamemos. Debemos dejarlos descansar en paz y que vayan progresando con su penitencia, con su purgación, con su purificación en este lugar del cual estamos hablando. Tampoco es bueno, por supuesto, invocar a los muertos
como para deificarlos, es decir, para tornarlos como una especie de dioses de nuestra vida. Eso se hace en algunas culturas, como en Oriente, en Japón, por ejemplo, y puede ser que el animismo antiguo, ¿no? de las culturas indígenas, precolombinas, o de otras culturas de otros lugares de la Tierra, en África también, se torna finalmente un culto a los muertos, como idolatrando prácticamente a los difuntos, ¿no? Y esto es muy peligroso también porque cuando se invoca a los muertos de esta manera, no olvidemos que algunos de ellos están en el infierno. Y si nosotros los llamamos, pueden hacernos mucho daño, ¿sí? Porque ellos prácticamente actúan como demonios si nosotros los invocamos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este sincretismo que se ha ido generando en los últimos tiempos por causa de la nueva era, por causa de la apostasía general que vemos en la iglesia, de dejar nuestra fe tradicional católica para asumir otros elementos de tradiciones antiguas, precristianas, paganas, que en nada ayudan a nuestra fe. Bueno, yo creo que el aspecto positivo que tiene el, entre comillas, culto a los muertos es el siguiente, es el cariño hacia ellos, es recordarlos, es no olvidarlos, tenerlos en cuenta. Eso es muy importante, pero lo que ellos piden de nosotros no es que los invoquemos, no es que les pidamos favores, no es que los utilicemos para nuestras necesidades, no es que los idolatremos, que los tornemos dioses nuestros, ni mucho menos, sino que los ayudemos simplemente en el nombre de Jesús a que puedan progresar en su vida espiritual y puedan llegar al cielo. ¿Mm? En el número 1056, la Iglesia nos advierte diciendo lo siguiente: siguiendo las enseñanzas de Cristo, la Iglesia advierte a los fieles de la triste y lamentable realidad de la muerte eterna, llamada también infierno. ¿Ya? Eso entonces es una realidad. El católico que dice que el infierno no existe o que si existe está vacío y que Dios no puede permitir que las almas permanezcan eternamente en el infierno, se está autoengañando y está cayendo en una herejía, porque el infierno lamentablemente es una realidad. Es una realidad porque nadie va al cielo o al purgatorio obligadamente. La salvación es, como dice el Evangelio, una invitación a un banquete, a una fiesta, en la cual van todos los invitados que quieren. Los que se rehúsan buscando otras justificaciones u otros planes, entonces no entrarán a ese banquete porque rechazaron la invitación del Señor, se autoexcluyeron y eligieron otro plan, eligieron servir al príncipe de las tinieblas y no al Rey de Reyes, que es Jesucristo. Esas son entonces las almas que lamentablemente se van al infierno y de esa realidad de castigo ya no se sale más, salvo para el día de la resurrección de los muertos, en que se encontrarán con Cristo, igual que todos los demás, los salvos, los santos, que también resucitarán en el último día cuando Jesús juzgue a vivos y muertos. Dice San Pablo, lo leíamos hoy día en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, si bien no todos resucitaremos, todos seremos al menos transformados, es decir, los que estén vivos cuando vuelva el Señor, eh, serán transformados, tendrán un cuerpo glorioso, sin pasar por la muerte. Y los que estén muertos resucitarán con un cuerpo inmortal. Esa inmortalidad vale para los que están salvos, los que están, ¿no es cierto?, bendecidos por la salvación eterna, y para los que lamentablemente están condenados. También ellos tendrán un cuerpo para siempre, pero será un cuerpo presumiblemente bastante feo, monstruoso, demoníaco casi, ¿no es cierto?, hecho para sufrir en el infierno. Entonces, esto realmente hay que tomarlo muy en serio porque, hermanos, realmente es lo único que interesa en esta vida. Poder dirigirnos, ¿no es cierto?, en el camino cierto y correcto que es Jesucristo y ayudar a muchos hermanos a conocer a Jesús y a que se conviertan a tiempo, a que abandonen su pecado, así como nosotros tratamos día a día de ir dejando nuestro propio pecado, para que todos juntos, como iglesia, vayamos avanzando hacia el cielo. Eh, como dice aquí en el 1058,
La iglesia ruega para que nadie se pierda, porque como dice también el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven y Cristo murió para salvar a todos los seres humanos. Pero como digo, no todos se salvan porque no todos quieren aceptar este don de la salvación de Cristo. Y vuelvo al 1057, en que explica un poco más la pena principal del infierno, que consiste en la separación eterna de Dios, en quien solamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las cuales ha sido creado y a las cuales aspira. Entonces, claramente el catecismo, la enseñanza de la Iglesia, nos indica que el infierno es una separación eterna de Dios. No hay vuelta atrás, no hay posibilidad, como le decía Abraham, acompañado de Lázaro, que se había muerto recién, y le decía al rico de Pulón, al banquetero, que era un injusto, que era un hombre tan egoísta, que nunca quiso compartir con los pobres sus bienes, le dijo, hay un abismo entre ustedes y nosotros. Nadie de aquí puede pasar allá y nadie del infierno puede pasar acá. Entonces, esa es la realidad que lamentablemente celebraron muchas personas, muchos niños, el día de Halloween. Todas esas almas que están en el infierno. Y es una pena que esa fiesta satánica se esté propagando tanto en nuestra cultura occidental, porque eso indica un signo más de la gran apostasía que está sufriendo nuestra iglesia, en el sentido de que muchos miembros, en vez de vivir su fe católica como corresponde, se dejan dominar, influenciar por estas corrientes de la masa, del mundo, que son inspiradas ciertamente por Satanás. En el número 1059 dice, la misma Santa Iglesia Romana cree y firmemente confiesa que todos los hombres comparecerán con sus cuerpos en el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propias acciones. Por lo tanto, en este número el catecismo nos indica que la realidad del purgatorio tendrá un término, no es para siempre. Las almas que están en el purgatorio no pueden estar ahí para toda la eternidad, porque eso termina el día del juicio final, porque todos van a resucitar, todos resucitaremos o seremos transformados, como ya indiqué, para recibir el juicio definitivo de Cristo, el juicio colectivo, ¿no? Algunos puestos a su derecha, otros a la izquierda para la perdición eterna. Entonces ahí se termina el purgatorio, hermanos. El día del juicio final se acabó. Ahí solamente quedará esta realidad de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde gozarán todos los bienaventurados con la resurrección de sus cuerpos. También será una maravilla para los santos del cielo, que ya no tendrán que verse solamente en su condición espiritual como almas, sino que volverán a tener su cuerpo, su propio cuerpo, ¿no? Que tuvieron acá en la tierra, pero ahora glorificado de un modo tan precioso como está el cuerpo de nuestro Señor y de nuestra Madre, la Virgen María, que ya anticipan la resurrección del el cuerpo de toda la Iglesia. Por último, dice él en número 1060, al fin de los tiempos, el reino de Dios llegará a su plenitud. Entonces los justos reinarán con Cristo para siempre, glorificados en cuerpo y alma. Y el mismo universo material será transformado. Dios será entonces todo en todos, en la vida eterna. Eso es algo precioso. Así es como termina el credo. Después decimos amén, ¿no? Es la glorificación de toda la iglesia, donde Cristo será todo en todos. 1 Corintios 15, versículo 28. Eso significa que todo va a tener una luz divina, porque todo va a estar participando de esta plenitud de la resurrección de Cristo. Los redimidos, los ángeles en el cielo, los santos con su cuerpo glorioso, lleno de una luz, ¿no es cierto?, maravillosa, que es la presencia de Cristo, que será todo en todos. Y la creación entera también, ¿no? Porque dice que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, estará glorificada, estará transformada, ¿no? ¿Habrá un mundo material? Sí, porque habrá una nueva tierra, ¿no? Habrán cosas corporales, solo Dios sabe qué tipo de cosas corporales habrán en esa nueva tierra. Podemos especular que habrán plantas maravillosas, animales preciosos,
como los que hay ahora, pero todo mucho, mucho más lindo, porque todo está hecho para glorificar a Dios y para el bien del hombre que debe gozar de esta plenitud eterna con Dios, no solo en el cielo, sino también en esta nueva tierra. Vamos a subir un poquitito viendo lo que explica con más detalle acerca de la realidad del purgatorio. Porque aquí dice el catecismo señala algunas lecturas bíblicas. Primero nos dice que el purgatorio es una verdad de fe. ¿Ya? Esto no es optativo, hermanos. No podemos decir, me gusta la idea del purgatorio, pero no me gusta tanto, mejor me quedo con el culto a los muertos, que es más entretenido que se está haciendo ahora. ¿No? No. Si somos católicos, debemos aceptar la realidad de que hay purgatorio, que hay infierno y que hay cielo. ¿No? Es necesario, ¿no es cierto?, porque es un dogma de fe. Esto fue definido en el concilio de León y Florencia en el siglo XIV después de Cristo, y luego ratificado en el siglo XV después de Cristo, en el concilio de Trento. Entonces, ¿está escuchando? La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, como 1 Corintios 3, 15, habla de un fuego purificador. Ahí si ustedes quieren, entonces, ver en la Escritura, aquí el Magisterio nos enseña que 1 Corintios 3, 15, nos habla, ¿no es cierto?, de esta realidad del fuego purificador. Vamos a ver inmediatamente en qué consiste eso, ¿ya? Esto es precioso, hermanos, es lindísimo, porque habla del purgatorio de una manera maravillosa. Dice 1 Corintios 3, capítulo 3, entonces, dice el apóstol Pablo que nadie puede cambiar la base de la vida cristiana, por supuesto, está puesta y es Cristo Jesús. Después en el versículo 12, sobre este cimiento se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, caña o paja. ¿Ya? Esto es, claro, obviamente una simbología, una metáfora. ¿Ya? El oro, la plata y las piedras preciosas son las obras de santidad. Si nosotros llevamos una vida cristiana con santidad, es decir, dejando que el Señor realice su divina voluntad en nuestras propias vidas, entonces todos nuestros actos son piedras preciosas, son oro y son plata también, ¿no? Pero cuando nosotros vivimos nuestra fe cristiana, nuestro cristianismo, de manera un poquitito egoísta o egocéntricos o así como mirándonos a nosotros mismos de modo narcisista, aunque hagamos obras buenas, estas obras serán de madera, caña y paja. Es decir, todo lo que es puramente humano, que no está hecho desde la voluntad de Dios, sino desde nuestra voluntad egoísta, es algo que es de madera, caña o paja, como por ejemplo dar limosna para recibir un premio, o rezar para ser visto por otros. Eso no es piedra preciosa, es paja simplemente, es madera. ¿Y qué va a ocurrir? En el versículo 13 dice, un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Entonces, en el día del juicio, aquí podemos entender el juicio particular, pero sobre todo el juicio universal, se verá público el trabajo de cada uno. Si hubo santidad en nuestra vida, se notará esa piedra preciosa, ese oro, esa plata. Si no hubo santidad, sino que una vida cristiana muy mediocre, muy tibia, tratando de a veces prenderle una vela a Dios y otra al demonio y otra al mundo, entonces nuestra vida cristiana no tendrá esas piedras preciosas o tendrá muy poco oro, muy poca plata. Todo será probado por el fuego. El fuego probará la obra de cada uno. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice el versículo 14? Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Entonces, todas las almas, cuando mueren, pasan por este fuego que es el juicio del Señor y este fuego de amor del purgatorio. ¿Ya?
Hay santos que pasan por el purgatorio así muy rápidamente, porque tienen muy poco que purificar, ¿ya? Y se van con sus piedras preciosas, con sus buenas obras, directamente al cielo. Hay quienes ni siquiera han pasado por el purgatorio, van directamente al cielo, ¿ya? Lo que interesa aquí es el versículo 15, miren. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego, ¿ya? Esto quiere decir que si no tenemos muchas obras buenas, ¿ya? No tenemos obras heroicas de santidad, ¿ya? Entonces, si tenemos solamente una fe con la cual apenas nos hemos podido salvar, ¿ya? Entonces el fuego del purgatorio nos va a purificar. Eso quiere decir, se salvará, dice la palabra de Dios, pero no sin pasar por el fuego. Este fuego es el purgatorio. Entonces, en el juicio final, el Señor también llamará a estas almas bienaventuradas que pasaron por el purgatorio. Hay quienes, se sabe por revelaciones particulares también, estarán en el purgatorio hasta el fin del mundo. Pero no importa, ahí resucitarán y estarán contados entre los santos del Señor. ¿Por qué? Porque fueron purificados por el purgatorio. Esta lectura es fundamental y por eso la cita aquí el número 1031 del Catecismo. También nos habla el Catecismo de Mateo 12:31. Dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón. ¿Ya? Si ustedes anotan eso, lo pueden revisar después. Mateo 12, versículo 31. El que blasfema contra el Espíritu Santo, el que peca contra el Espíritu Santo, no tendrá perdón de Dios. Dice la palabra, ni en este mundo, ni en el mundo futuro. También se traduce ni en este siglo, es decir, esta etapa terrena, ¿no es cierto?, de nuestra vida como iglesia, ni en la etapa posterior, en el tiempo futuro, entre comillas, en la etapa futura que corresponde, ¿no es cierto?, al purgatorio, porque ahí también se puede dar un cierto perdón, el perdón que nosotros obtenemos por pagar la penitencia de nuestros pecados. Pero el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en la tierra ni en el purgatorio. Así se debe entender. También el Catecismo nos enseña que en el libro de los Macabeos del Antiguo Testamento, ya al finalcito del Antiguo Testamento, dice que los judíos ya ofrecían sacrificios expiatorios en favor de los muertos, ¿no? Por eso mandó Judas Macabeo a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Entonces los judíos en esta última etapa, ¿no es cierto?, de su historia antes de la venida de Cristo, ya creían en la inmortalidad del alma y también en que era necesario rezar por los muertos para que quedaran liberados del pecado. Ahí tenemos entonces un dato muy importante para comprender que la Biblia sí está hablando del purgatorio, ¿no? Porque lamentablemente los protestantes desde Lutero niegan esta realidad. Dicen, no, la Biblia nunca habla de purgatorio. Claro, no dice la palabra purgatorio explícitamente, pero sí estamos viendo en todos estos textos que el Señor realmente nos reveló que sí existe el purgatorio. Y por último, dice San Juan Crisóstomo en su homilía 41, llevémosle a los difuntos, ¿no es cierto?, socorros y hagamos su conmemoración. Es lo que hacemos hoy en la fiesta de los fieles difuntos. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Quisiera también, hermanos, antes de concluir, contarles que hay una obra de caridad muy importante que realmente nos acorta a todos el tiempo del purgatorio, ¿no? Recordemos que Jesús dice que no debemos juzgar al prójimo. No juzguéis y no seréis juzgados, ¿cierto? Es decir, debemos tener criterio, hoy más que nunca suficiente, para juzgar qué es el pecado, saber perfectamente qué es pecar, qué es el pecado. Pero nunca debemos juzgar al prójimo, a sus intenciones. Eso solamente lo puede hacer
Dios. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Qué pasa? Si nosotros perdonamos al prójimo, Dios nos perdonará a nosotros. Eso lo dice también el Padre Nuestro. Pero si nosotros no perdonamos, nos enseña Jesús que nosotros no seremos perdonados. Y entonces tendremos un purgatorio mucho más largo, ¿no? Eso es lo que le sucede, ¿no es cierto? Aquí vemos en el capítulo 18 de San Mateo, en esta lectura en que un hombre le va a pedir perdón a Dios de una deuda que era impagable y Dios se la perdona. Perdón, le pide perdón a un rey. ¿Ya? El rey representa a Dios, claro. Y el rey se la perdona. Pero después ese mismo hombre sale del palacio, toma por el cuello a otra persona y le dice, págame todo lo que me debes, que era una deuda mucho menor. Cuando el rey se enteró de que no había perdonado a su prójimo, entonces se llenó de ira, ¿no es cierto? Y tuvo que hacer justicia de otra manera, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice, no? Le dice, hasta tal punto, versículo 34, se enojó el Señor, el rey, que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y antes le había dicho, versículo 33, ¿no debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Entonces ahí se ve la importancia del perdón. ¿Ya? Perdonar nos ayuda tanto porque libera nuestra alma del vicio, del odio, que es un veneno, es una herida tremenda que nos hace sufrir mucho y nos permite también transmitir mucho amor, mucha felicidad al prójimo. El perdón es importantísimo, porque así el Señor nos puede perdonar a nosotros de muchos pecados que tenemos, por supuesto, y de muchas penas que debemos cumplir por nuestros pecados. Y aquí entonces dice la palabra que hasta tal punto se enoja el Señor que lo pone en manos de los verdugos, es decir, lo manda a la cárcel, hasta que pague toda la deuda. ¿Esto qué tiene que ver con el purgatorio? Tiene mucho que ver, porque la palabra dice que el rey no manda matar a este hombre, que parecía que merecía la muerte, pero no lo manda matar. ¿Por qué? Porque ya lo había perdonado. Ahora, lo que sí le exige es que pague la deuda completa. Entonces su purgatorio va a ser mucho más largo, ¿no? Por eso dice la palabra, saldrá solamente de ahí hasta que pague toda la deuda. Entonces, bueno, Dios nos perdona, pero nos puede perdonar de muchas maneras. Y eso depende de cómo es nuestra capacidad de amar. Si nosotros también perdonamos, lógicamente que el perdón de Dios va a ser mucho más efectivo en nuestra propia vida, vamos a tener un purgatorio mucho más corto y vamos a poder ayudar a muchos hermanos nuestros, ¿no es cierto?, que han fallecido, para que sus almas descansen luego en el paraíso. Bueno, eso sería por ahora y quisiera ahora darle la palabra a ustedes, hermanos, para que puedan también hacer sus comentarios y preguntas. Okay, aquí pueden hacer sus preguntas, las pueden escribir en el chat y con mucho gusto aquí las leemos. Déjenme ver si en YouTube hay alguna pregunta. Bueno, no, hay solo un comentario que dice que gracias por tan interesante charla del purgatorio, que es bueno y no andar equivocado por no estar y por no saber, yo creo, las cosas. ¿Puede aclarar cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Esta pregunta la hace Mauricio Héctor González. El pecado contra el Espíritu Santo es negar que la salvación, que el amor que nosotros tenemos proviene de Cristo. Es atribuir a Jesús cosas malas, ¿no? Por ejemplo, los fariseos decían que Jesús hacía milagros por el poder de Satanás. Eso es terrible. Imagínense, Mauricio, decir que Jesús actúa con el poder del diablo. Está blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque Jesús actúa con el poder del amor de Dios, con el Espíritu Santo, no actúa obviamente con el poder de Satanás. Entonces, cada vez que nosotros atribuimos al demonio cosas que vemos en la iglesia que son maravillosas, como el poder de los sacramentos, el poder de la confesión, el poder de la comunión, etc., y hablamos mal de la obra de Cristo a través de su iglesia,
también estamos pecando contra el Espíritu Santo y eso no tendrá perdón de Dios. Denise, ¿gusta leer la que sigue, la que está aquí en Zoom? Sí, claro, sí. Dice, ¿qué pasa con las almas de los niños abortados? ¿A dónde van esas almas? Pregunta Carolina. Claramente las almas de los niños abortados no van al infierno. Eso hay que descartarlo por completo, ¿no? Eso es de sentido común. Solamente se van al infierno las almas que libremente han negado a Dios y han vivido en pecado mortal. Y mueren en pecado mortal. ¿Qué pasa con las almas de los niños abortados? Bueno, hay quienes sostienen que esas almas, como mueren casi como mártires, van directo al cielo. Pero no es así. Lamentablemente no es así. No es como el caso de las almas de los niños que fueron martirizados en Belén, después del nacimiento de Jesús. A ellos los celebramos el día 28 de diciembre y les llamamos los santos inocentes, ¿no? Entonces, esos niños murieron, incluso algunos en el vientre de su madre, ¿ya? Fue terrible esa matanza, niños de hasta 2, 3 años de vida murieron por causa de Jesús. Y en el momento de morir, ¿no es cierto?, ellos supieron que habían dado su vida por Cristo y graciosamente, ¿no es cierto?, con mucho amor, con mucha generosidad, ellos ofrecieron su vida por Jesús. Entonces ellos fueron precursores de la muerte de Cristo. El primer precursor no fue San Juan Bautista, sino que fueron estos niños inocentes de Belén, que murieron por causa de Jesús. Y quien muere por causa de Jesús, muere mártir. Y entonces merece el cielo directamente, ¿no? Todos los mártires pasan directamente al cielo. Ahora, ¿qué pasa con los niños abortados? Los niños abortados, ellos saben lo que está pasando. Y yo puedo dar algunas experiencias como exorcista y también de otros compañeros sacerdotes que son exorcistas, que han podido tener contacto con niños, almas de niños abortados, en momentos de trance de personas que están poseídas por demonios y que después de ser liberados de los demonios en ese momento, Dios permite que hablen almas de niños abortados a través de esas personas. Es bastante impresionante esto, pero es así y todo lo que ocurre ahí finalmente termina siendo muy razonable, ¿no? Entonces, me contaba el padre Rafael Ramírez, que es el exorcista oficial de Santiago, que una vez conversó con una de estas almas que se le presentó a través de una persona que estaba en una sesión de exorcismo. Y el padre le preguntó cómo estaba, por qué no se veía, no se sentía su voz en paz. Él decía que tenía rabia, que estaba triste y sentía ira con el farmacéutico que había vendido la píldora del día después a su mamá. Imagínense ustedes eso, hermano. Os quiere decir que, como dice la palabra de Dios, antes que tú nacieras yo te conocía y te consagré. Antes de nacer somos personas. Desde el momento de la concepción percibimos todo lo que nos pasa. Espiritualmente nos damos cuenta de todo. Porque somos personas. En la fecundación, en la concepción, Dios infunde un alma humana y pasamos a ser personas. Y yo, desde ese momento de la concepción, capto todo lo que le pasa a mi mamá, a mi papá, lo que ellos conversan, y las heridas o alegrías que me puedan proporcionar me acompañarán para toda la vida. Entonces, esa sensación de rechazo, esa experiencia de que el farmacéutico le proporcionó esa píldora abortiva a la mamá, le produjo un dolor muy grande a ese niño y no murió en paz. Entonces tuvo que pagar también un purgatorio ese pobre bebé. Entonces es así, ¿no? Algunos niños, por lo menos, ya sabemos que son abortados y no pueden ir directamente al cielo, tendrán que sufrir un purgatorio. Ok. Erika pregunta, bueno, es una pregunta, pero son dos. Ella dice, rezar el rosario nos ayuda a purificar nuestros pecados. ¿Y qué pasa con la gente que se quita la vida?
Rezar el rosario en este momento es uno de los remedios principales para nuestra purificación, es decir, nosotros nos purificamos, cumplimos nuestro purgatorio aquí en la tierra cada vez que rezamos el rosario. Se nos acorta el Santo Rosario. ¿Mm? Y no solamente eso, sino que la Santísima Virgen dice en Fátima a los niños, a Jacinta, Francisco y Lucía, que si ellos rezan el rosario y ofrecen sacrificios, mortificaciones, penitencias por otras personas vivas, también se puede obtener la conversión de esas almas que están en pecado mortal. De esas personas que si se mueren, se pueden ir al infierno. ¿Ya? Entonces, realmente es muy importante la oración del Santo Rosario, porque nos purifica, nos santifica y ayuda a purificar, a convertir y a sanar y a santificarse a nuestros hermanos. Y rezar el Santo Rosario por las almas del purgatorio también es muy agradable a Dios, ¿no? Las almas del purgatorio a veces vienen a este mundo, como dice aquí Carolina Mayor, vienen a nuestra realidad porque Dios lo permite, ¿no? Y nosotros sentimos cosas que ellos nos transmiten, ruidos, o hablan con algunas personas, o les comunican de una manera u otra la necesidad que tienen de nuestra oración. ¿Mm? Y se manifiestan. Pero cuando las almas del purgatorio se manifiestan, precisamente no es para asustarnos, no es para hacernos daño, sino para llamar nuestra atención de que ellos necesitan esa oración. Entonces, no dudemos en rezar el rosario por ellos, porque es la mejor oración que podemos ofrecerles como sufragio después de la Santa Misa, ¿no? La más importante de todas es la Santa Misa. Así es. La siguiente de Alejandra dice, Padre Raimundo, ¿qué pasa con las almas de los niños que no alcanzan a nacer por aborto espontáneo y qué hacer en este caso? ¿Es bueno ponerle nombre y bautizar espiritualmente? Sí, porque si es un aborto espontáneo, no provocado, el niño percibe que él fue amado, que fue querido, que fue aceptado, pero Dios no permitió por algún motivo que naciera. Entonces, todo niño, aunque sea abortado, es bueno que se haga un proceso de sanación después, ¿no es cierto? Un proceso de duelo por causa de ese niño que se perdió, ya sea por un aborto no provocado y también por un aborto voluntario. Porque sigue siendo un hijo, y esa mamá se va a encontrar con su niño o con su niña en la resurrección de los muertos. Y qué lindo sería entonces que desde ya se produzca ese proceso de sanación, de perdón, de pedirle perdón, si el aborto fue voluntario, y también el deseo de que esté con Dios, ¿no? Existe no solamente el bautismo que nosotros conocemos de agua, sino que existe también el bautismo de deseo. Entonces, se puede opinar teológicamente que sí, ese bautismo de deseo puede aplicarse a estos niñitos que se perdieron, ¿no? Especialmente si se hace luego eso, ¿no es cierto? Se perdió el niño, se interrumpió la gestación en forma involuntaria o en forma voluntaria. Bueno, siempre es posible desear que ojalá haya sido bautizado, ¿no es cierto? Y ese deseo Dios lo puede contemplar para que antes del momento de la muerte haya alcanzado a estar bautizado, a ser un hijo de Dios. Ok, en YouTube Paz pregunta, ¿los que rechazan a Dios van al infierno? Perdone, Marisa, ¿me puede repetir la pregunta? Los que rechazan a Dios van al infierno. Y aquí mismo yo creo que podemos agregar, se está promoviendo mucho la apostasía que van y renuncian a su bautismo. ¿Qué pasa con esas personas y también con los que rechazan a Dios? Pues que es lo mismo, ¿no? También aquí están rechazando a Dios. Claro, porque Jesús dice que todos los que lo nieguen en esta vida, lamentablemente ellos también serán negados en la otra vida, ¿no es cierto? Es necesario ser fieles al Señor y perseverar en nuestra fe. Si nosotros apostatamos de la fe, entonces estamos poniéndonos contra Cristo.
Si somos anticristos o anticristianos, no tenemos ninguna posibilidad de salvación, porque estamos en pecado mortal. Y nadie se puede ir al cielo y al purgatorio con el pecado mortal, ¿no? Esa onda que hay ahora en algunas sectas satánicas de, entre comillas, desbautizar, ¿ya? No es otra cosa que la apostasía de la fe, llevada al máximo, ¿no es cierto?, de la expresión posible. ¿Mm? Y decir, yo apostato, yo no quiero ser más cristiano, yo consagro mi vida de ahora en adelante al príncipe de las tinieblas, bueno, eso es ciertamente es un pecado mortal. Un pecado mortal porque va contra el primer mandamiento, que nos exige amar a Dios sobre todas las cosas y no adorar ninguna criatura, sea en la tierra o encima de la tierra en el cielo, ¿no? Refiriéndose a ángeles caídos, ¿no? Entonces el culto satánico de por sí ya es una apostasía de Cristo y por supuesto que siempre es posible arrepentirse, convertirse y salir de ese pecado mortal. Hasta el momento de la muerte es posible, ¿no es cierto?, la redención, y por eso debemos rezar mucho por ellos, no juzgarlos, no condenarlos, sino orar por su conversión. Sí, la próxima es de Erika. ¿Qué pasa con la gente que pide ser cremada, ya que la Iglesia Católica, tengo entendido, que no lo permite? La Iglesia Católica no recomienda la cremación, pero tampoco la prohíbe, ¿ya? No es que no la permita. Pero ¿por qué no es recomendable? Porque, puesto que el cuerpo, cuando muere, ¿no es cierto?, ya no es cuerpo, se transforma en un resto mortal, en un cadáver. Sin embargo, es importante ese resto mortal. Nosotros tuvimos acá, imagínense, el lunes la alegría más grande de recibir las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque. Son sus restos mortales, pero para nosotros son sagrados, ¿no? Se veía la costilla, se veía la clavícula, ¿cierto?, de Santa Margarita María, entre otras partes de su cuerpo, ¿no? Pero ese cuerpo, ese mismo cuerpo, un día va a resucitar. Entonces, ¿qué es mejor, díganme ustedes? Darle un entierro cristiano al cuerpo de nuestros seres queridos, o a nuestro propio cuerpo, y venerar ese lugar, ¿no es cierto?, porque cuidarlo, protegerlo, el lugar de la tumba, del sepulcro, cuidarlo, protegerlo, porque ahí va a ser el lugar de la resurrección de esa persona. Entonces, si uno crema a un cadáver, ¿qué está haciendo? Un signo que lamentablemente no es tan bonito, que es quemarlo, ¿no es cierto? Como hacían los paganos antiguos, que quemaban estos cadáveres, ¿no es cierto? Y después esparcían las semillas, las cenizas. Entonces, uno al esparcir la ceniza por el río, por el mar, por lo que sea, por el viento, le está restando el valor, ¿cierto?, desde la fe a la resurrección. No está expresando un acto de fe en la resurrección, porque lo lógico es que se cuide ese cadáver y ese lugar donde fue enterrado, donde fue inhumado, como se dice, porque ahí va a resucitar, ¿ya? Además, hay personas que guardan las cenizas en su casa. Imagínense ustedes que esa alma se fue al infierno. ¿Conviene tener esas cenizas en la casa? Eso puede transformarse en un portal de los demonios y de esta misma alma condenada. Hay personas que hacen con las cenizas algunos objetos de artesanía y los usan, ¿ya? Dicen, por amor a mi ser querido, así lo tengo muy cerca, ¿no? Pero eso es una falta de respeto, creo yo, ¿no es cierto? Pienso que hay que respetar el cadáver de nuestros seres queridos y ojalá llevarlos al camposanto, al cementerio, aunque no sea tan económico, ¿no es cierto?, como es una cremación, ¿ya? Entonces, por todos esos motivos y porque al parecer esta moda de la cremación vino con los masones, y los masones no son precisamente personas que aman mucho a la Iglesia Católica, todo lo contrario, quieren verla desaparecer, ¿ya? Y ellos introdujeron nuevamente este rito pagano de quemar el cadáver para transformarlo en ceniza. Entonces, por eso y por muchos otros motivos, no es recomendable la cremación. Sin embargo, no es
prohibido como pecado, ¿cierto? La Iglesia nunca ha dicho que eso sea un pecado mortal, ¿ya? Ok. Eduardo Fusel pregunta, hola padre, buenas noches. ¿Qué pasa con las almas de los soldados que en el cumplimiento del deber quitan la vida de sus adversarios e inintencionalmente la de civiles por daño colateral? Es muy buena pregunta. Al respecto, nos enseña Santo Tomás de Aquino que quitar la vida de otra persona se puede aprobar, entre comillas, exclusivamente en el caso de la defensa personal y la defensa del país o de la nación o de la comunidad en una guerra justa. Entonces ahí no hay intención de quitarle la vida a otra persona. Solamente defender la propia familia, defender la propia patria, ¿no es cierto? O defender la propia vida, y si no queda otro recurso que quitar la vida del agresor, entonces en ese caso no es pecado, porque para que haya un pecado mortal tiene que haber un conocimiento de que lo que uno hace es malo, tiene que haber un objeto grave y tiene que haber el consentimiento, ¿no es cierto?, de que lo que se está haciendo es malo. ¿Mm? Entonces, quitarle la vida a otra persona en ese caso de defensa personal o en una guerra justa, no implica que la persona verdaderamente quiera la muerte del enemigo, en este caso del agresor, sino que están defendiendo lo que debe defender. Y por eso en ese caso no sería pecado, o solamente Dios puede juzgar la intención del soldado que está en una guerra de esa naturaleza. La siguiente pregunta, San José, dice, consulta de Eladio Lienlav. Al fallecer una persona, ¿es normal que un familiar sueñe con el fallecido o su alma está en pecado? Normalmente cuando soñamos con un ser querido que ya partió, es porque Dios permite esa visita a través del sueño para que no lo olvidemos. Miren, nosotros cometemos el error muchas veces de celebrar en los funerales eh, a nuestros muertos como si ya fueran santos. Los canonizamos en los funerales. Muchas veces estamos haciendo eso y es un grave error. Porque por cariño, claro, por amor, uno recuerda las cosas buenas de los seres que ya partieron. Pero entre discurso y a veces también el mismo sacerdote, uno mismo comete el error de prácticamente dejar entre líneas que la persona era un santo que ya está prácticamente en el cielo. Entonces, eso genera una sensación equívoca de que ya no necesitan más oración, porque ya lo canonizamos, ya está en el cielo, ya es Él que vele por nosotros, prácticamente, ¿no? Ya estás en un lugar mejor, se dice, ya estás gozando de Dios. Nos gustaría que fuera así, pero lamentablemente el que juzga eso es el Señor, no somos nosotros. Entonces, es mejor no canonizar a nadie y rezar por los fieles difuntos, siempre, siempre. Y si hay una manifestación en un sueño o de otra naturaleza, no hay que tener miedo. Simplemente hay que aplicarse más a la oración y ofrecer más sacrificios, misas, intenciones de oración por ese difunto. Y al cabo de un tiempo vamos a ver que las manifestaciones van disminuyendo y acaban, porque ellos agradecen mucho cuando rezamos por ellos. Ok, en YouTube dice Mauricio Héctor González, dice, creo que no respondió respecto a las personas que se suicidan. Sí, perdón, sí, no lo respondí. Antiguamente la iglesia no celebraba exequias por los suicidas, porque se consideraba que era un pecado mortal, que el último acto que habían cometido era grave, moralmente grave, y por lo tanto ni siquiera se les hacía un funeral adecuado, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte la iglesia ha cambiado esa visión porque con los nuevos conocimientos que tenemos de la psicología, ¿cierto?, y de la antropología, nos damos cuenta de que una persona que se suicida no siempre está en pleno conocimiento y no siempre tiene el consentimiento necesario, no está en pleno uso de su voluntad cuando comete esa acción, ¿ya?
Inclusive hay personas que a veces pueden quitar la vida influenciados por demonios. Entonces, en el sentido de que una persona tal vez no tiene pleno conocimiento o pleno consentimiento, plena voluntad, ¿ya? De quitarse la vida y lo comete, entonces puede pensarse de que tuvo alguna chance de salvación y que a lo mejor en el último instante antes de morir pudo haber tenido algún contacto con el Señor y arrepentirse en el fondo de su corazón, o alguna intercesión especial de la Santísima Virgen o de algún santo que, ¿no es cierto?, haya permitido que en vez de irse al infierno, se fuera al purgatorio. Entonces, ahora sí, la Iglesia reza por todos los muertos que lamentablemente se han quitado la propia vida. Carolina Mayor pregunta, padre, entonces, ¿no se debe sentir miedo cuando las almas del purgatorio nos visitan, haciendo ruido, pasos, etcétera? Yo digo en voz alta el Salmo 91 fuerte y claro para que se vayan. ¿Hago mal? O sea, algunas veces siento miedo, otras no. Tengo a San Benito en mi velador y en la entrada de la puerta de mi casa. Las puede detener que vengan a mi casa. Cuando son manifestaciones no muy desagradables, digamos así, ¿ya? Por ejemplo, solamente ruidos, ciertos olores que no son malos, voces, o como decía Eladio Lienlaf recién, manifestaciones en sueños. Entonces podemos presumir que son almas del purgatorio, que están sufriendo, que están en pena. Y no debemos sentir miedo en absoluto, ¿no? Ellos vienen con buena intención, vienen con la única petición de que recemos por ellos, que no los olvidemos, que ofrezcamos más misas, que ofrezcamos más sacrificios, más Santo Rosario, más oraciones. Todo lo que hacemos en el día a día podemos ofrecerlo por su descanso eterno. ¿Mm? Entonces, claro que no hay que sentir miedo. Ahora, puede ser que sea un engaño satánico también, que sea una presencia demoníaca. Entonces es bueno, si se están experimentando esos fenómenos que son preternaturales, es decir, son naturales, no son científicamente comprensibles, rociar la casa con agua bendita y exorcizada. ¿Mm? Ahora, si los fenómenos persisten, puede que sea no un demonio, sino que sean almas del purgatorio. En caso que sean espíritus malos, yo recomiendo tampoco sentir miedo. Nunca el miedo es un buen aliado en la lucha contra el mal. ¿Ah? El demonio no tiene poder sobre nosotros si tenemos una confianza ciega y absoluta en el Señor. No tenemos nada que temer. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, nada hay que temer, ni siquiera al mismo demonio. Claro que es fácil decirlo, pero uno debe trabajar ese espíritu de confianza, de abandono en el Señor, en el Sagrado Corazón de Jesús, en San Miguel Arcángel, en la Santísima Virgen, en San José, para que cuando sea el momento del ataque, conservemos la paz, la calma, ¿ya? Y hagamos inmediatamente invocaciones al Señor, jaculatorias: Señor, ten piedad de mí, Jesús, ayúdame. Y hay personas que a veces son paralizadas en el sueño, entonces ya no ni siquiera pueden mover los labios, cuando hay influencia diabólica, ¿no es cierto? Hay opresión, una opresión muy común que se llama esa inmovilidad del sueño, ¿no? Y la persona está semiconsciente. Entonces, ¿qué puede hacer? Inmediatamente evocar en la mente el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús tiene mucho, mucho poder. Jesús, Jesús. Y cuando ya puede mover la boca, decir: Jesús, ten piedad de mí, Jesús, ayúdame, Jesús, confío en ti, Madre, por favor, sosténme con tu mano, cúbreme con tu manto, etc. Y poco a poco vamos venciendo esa opresión diabólica que hoy en día es muy común. Lamentablemente, ese tipo de influencia extraordinaria del demonio cada vez es más común, porque el demonio tiene mucho poder en el mundo actual. La siguiente pregunta es, es José Tanquilla, dice: buenas tardes, padre, soy José de La Rioja. ¿Es verdad que si rezamos por las almas del purgatorio? Esta pregunta ya la respondió, pero, o sea, no de aquí, pero, ¿y si estas son elevadas al cielo, también oran por nosotros luego? Sí, sin duda.
Si nosotros oramos por las almas del purgatorio y ellos tienen la dicha de ingresar antes al cielo, nunca se van a olvidar de nosotros, siempre van a agradecer enormemente y nos van a ayudar mucho. Ahora, hay revelaciones particulares de muchos santos que indican lo siguiente, que en el purgatorio hay 3 niveles. ¿Ya? Hay un nivel más básico, que es donde entran las almas que están más cargadas de pecado, ¿ya? Y en ese nivel básico se sufre muchísimo, y hay muchos gemidos, y hay mucho dolor, en el fondo, ¿no? Entonces, en ese nivel las almas tienen muy poco conocimiento de lo que nos pasa a nosotros, ¿no es cierto? No saben mucho qué pueden hacer por nosotros tampoco, ¿no? Obviamente que ellos están concentrados en su propio dolor. Después viene una nueva etapa, que es un purgatorio medio, ¿m? Donde ahí ya las llamas del purgatorio no son tan dolorosas, tienen la visita de la Santísima Virgen y de otros santos y de San Miguel Arcángel, y entonces ya ellos pueden tener más claridad de que nosotros estamos rezando por ellos, de que estamos intercediendo, y ellos agradecen mucho eso, mucho, nunca se van a olvidar de pedir por nosotros, y a medida que se van acercando al cielo, ellos también interceden por nosotros acá en la tierra, ¿no? Pero no hay que invocar nunca a los muertos con esa intención de que nos ayuden, ¿no? Porque eso se llama espiritismo. Lo que nosotros debemos hacer en primera instancia es orar por ellos, pedir por ellos, ofrecer por ellos. Y si ellos buenamente nos quieren ayudar, ¿no es cierto? Hay gente que es devota de las almas del purgatorio, pero es cuando ellos están en estas instancias superiores, ¿no? Dicen estos santos que han tenido estas revelaciones particulares, que son muy razonables, ¿no es cierto? Aunque no son dogmas de fe, podemos creerlo o no creerlo, pero yo encuentro que es bastante bueno opinar teológicamente de esa manera, ¿no? Que hay un tercer nivel también del purgatorio, que se llama el purgatorio de deseo, en que ahí ya no hay llamas, ¿no? Solamente el amor de Dios tan profundo que tienen estas almas, que desean tan profundamente estar con el Señor, ¿no? Y ese deseo las hace sufrir, pero las hace amar más todavía. Y en ese lugar ellos tienen encuentros muy continuos con la Santísima Virgen, con San Miguel Arcángel, con su propio ángel de la guarda, que les va diciendo que nosotros rezamos por ellos y que ellos también desde ese momento se disponen a orar e interceder por nosotros. No pueden ofrecer méritos para ayudarnos, nosotros sí por ellos, pero ellos pueden al menos interceder por nosotros. Y cuando llegan al cielo, con mayor razón, ahí sí interceden con mucho más poder para ayudarnos. Esa es la comunión de los santos. Patricia Molina Sánchez dice, Padre, sí, como usted dice que cuando resucitamos en cuerpo también, ¿qué pasa con la donación de órganos? En la donación de órganos es un regalo que nosotros podemos hacer a nuestros hermanos que están enfermos, que están con accidentes, etcétera, y que necesitan un órgano para vivir. Dice Jesús que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Entonces, dar sangre, dar un órgano, siempre y cuando no signifique quitarse la propia vida, ¿no es cierto? Se entiende cuando una persona ya está en muerte cerebral, ahí sí, entonces puede dejar predicho que quería donar un órgano. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que tenemos alma, y nuestra alma define lo que somos. Somos personas. Pero si nosotros recibimos el órgano, por ejemplo, un riñón de otra persona, y lo incorporamos en nuestro organismo, ese riñón ya no es parte de la otra persona. Yo no recibo el alma de la otra persona, yo recibo su riñón, que está vivo y que por esta comunión biológica que tenemos los seres vivos, ¿no es cierto?, podemos recibir y eventualmente asimilarlo en nuestro propio organismo, pero si es asimilado por mi organismo, es mi alma la que está otorgándole vida a ese órgano que he recibido. Entonces, no hay ningún problema con la donación de sangre y con la donación de órganos. Lo que va a pasar en la resurrección de los muertos es que nosotros vamos a tener nuestra alma espiritual que se va a revestir de carne de nuevo, ¿no? Va a recibir el soma, como dicen los griegos, la parte física, la parte carnal, huesos, carne. Nos vamos a revestir de carne, pero es
una carne diferente, ¿ya? Hoy día en la misa justamente decía la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, que la materia ya no va a ser más perecible, ¿m? Ya no va a ser más corruptible, sino que es una materia renovada, una materia transformada, es un cuerpo distinto, un cuerpo glorioso, ¿no? Entonces, tiene que ver con nuestros restos mortales, pero el Señor va a darnos una corporalidad, ¿cierto? Nueva, distinta, inmortal. ¿M? Entonces no hay ningún problema con la donación de órganos. Bueno, aquí Paz pregunta, ¿qué es lo que la iglesia recomienda que se haga con las cenizas, considerando que personas creyentes las vacían en el mar u otro lugar? Bueno, habiendo dicho que no es conveniente la cremación, pero si una vez se ha realizado esta, y la iglesia no lo condena, solamente no lo recomienda, ya, si una vez que se ha realizado, entonces lo que corresponde sería no vaciarlo en el mar, en el aire, en el viento, en el río, sino que guardar con mucho respeto en el ánfora o en la cajita que sea, esa ceniza en un lugar santo, ojalá en un campo santo, en un cementerio. ¿M? O bien en un lugar adecuado, en el jardín, por último, de nuestra casa, con una cruz, porque ese es el lugar donde va a reposar, ¿no es cierto? Van a reposar esos restos mortales. ¿Mm? Verónica Franco dice, buenas noches, padre. Muchas gracias por la charla. Quizás alguien ha ido hoy a misa y no ha aplicado indulgencia a un difunto. Digo, hoy es un día especial para aplicar las indulgencias por los difuntos y ciertamente que si se cumplen todas las condiciones, esas indulgencias hacen un bien enorme. ¿Mm? Y bueno, yo creo que este es un tema que vamos a tener que hablarlo más seguido, ¿no es cierto, Marisa y Denise? Porque Sí, padre. hay mucha ignorancia Las acerca indulgencias. de las indulgencias que nosotros podemos otorgar, ¿no es cierto?, a modo de sufragio a las almas que están en el purgatorio o a nuestra propia vida. Sí, aquí Carolina Mayor pregunta, ¿qué diferencia hay entre alma y espíritu? Nosotros estamos en un nivel intermedio de la creación, ¿ya? Formamos parte del mundo material, físico, corporal, pero también formamos parte del mundo espiritual. En el mundo espiritual están los ángeles y Dios, que es espíritu puro, pero también nosotros, porque nuestra alma, a diferencia de los animales y plantas, es un alma espiritual. ¿Mm? Ahora bien, en el mundo corporal, ya, del cual también nosotros formamos parte, existen las plantas y los animales. Y estos seres son vivos, por tanto tienen alma, pero es un alma material, es un alma mortal, es un alma que termina cuando el individuo muere. ¿Mm? Entonces, a ese tipo de alma se le llama psique. Se escribe P-S-I-Q-U-E, psique. ¿Mm? Porque es un alma para informar, para darle vida al cuerpo material. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos en nuestra alma estas dos dimensiones, la parte psíquica, que le da vida y movimiento a todo nuestro cuerpo, y la parte espiritual. Y en virtud de esa espiritualidad, nuestra alma, que es una sola, ¿ya? Una sola, es inmortal, ¿m? Y es incorruptible. Y por eso, después de la muerte, el alma subsiste. Ahora, la parte psíquica del alma también subsiste, ¿no? Y es la que espera volver a encontrarse con el cuerpo, ¿no? Hay personas que han sufrido amputaciones y sufren lo que se llama el miembro fantasma, ¿no? Entonces, por ejemplo, a alguien le cortaron una pierna y siente que en algunos momentos tiene la pierna. Lo que pasa es que el alma psíquica sigue existiendo siempre. ¿Mm? Y eso es lo que va a pasar cuando muramos, que vamos a tener nuestra alma, que es espiritual y es psíquica al mismo tiempo, y la parte psíquica echa de menos su cuerpo. Por eso la dignidad plena la vamos a tener en la resurrección de los muertos, cuando tengamos nuevamente nuestro cuerpo físico, material, pero glorioso, ¿no? Como este cuerpo corruptible, mortal. Verónica Franco, ¿podría explicar si podría ganar esa indulgencia aún hoy
Y si es así, ¿cómo? Quizás lo ha dicho al comienzo. Si fue así, ¿podría repetirlo, por favor? Bueno, para haber ganado la indulgencia era necesario participar en la misa, confesarse. La confesión puede ser en los próximos 8 días o una semana antes de hoy, ¿no? Y también ofrecer un Padre Nuestro, una Ave María, un credo por las intenciones del Santo Padre el Papa y aplicar con todo cariño, ¿no es cierto?, esa indulgencia por un alma por la cual nosotros estamos rezando, que creemos que puede estar en el purgatorio. En el caso de que esa alma esté en el cielo, ¿ya? Y Dios vio que la indulgencia fue bien ejecutada, esa gracia no se pierde, sino que se aplica a otra alma del purgatorio. Ok. San José pregunta, consulta de Paola. Hola, ¿se pueden hacer misas por los niños no nacidos? ¿Se podrían bautizar? Bueno, expliqué que existe el bautismo de deseo, pero ese hay que pedírselo a un sacerdote y explicarle bien la situación, y ahí el padre entonces puede hacer una oración por esa alma que falleció, pidiéndole al Señor, en el fondo es una intercesión, por favor, Señor, viendo el deseo de esta madre, ojalá que tú hayas considerado que se haya bautizado este niñito antes de morir, entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de deseo. ¿Mm? Existen otros bautismos también, ¿no? El bautismo de sangre, por ejemplo, el bautismo que sufrieron los niñitos que murieron en Belén, que ya mencioné, los santos inocentes. Ellos fueron bautizados en su propia sangre. Los mártires también que dan su vida por Cristo y no están bautizados, bueno, en el momento de morir son bautizados con su propia sangre. ¿Mm? Y la otra parte de la pregunta era de si acaso se puede rezar por un alma de un niño abortado o un niño que se ha perdido, un aborto involuntario. Sí, por supuesto, se pide en la misa por el alma de un niño que no alcanzó a nacer. Y, y esa intención de misa entonces le va a ayudar mucho a esa alma. Así es. Verónica Franco, también cómo obtener las indulgencias posibles para difuntos hasta el 8 de noviembre. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Verónica, por hablarnos de ese tema tan importante de las indulgencias. Bueno, pues es todo. Es todo, sí. Creo que son todas las preguntas. No sé si tenga usted algo más que agregar, padre. Solamente quiero agradecerles a ustedes y animarlas a que sigan con su apostolado de oración por el linaje de nuestras familias, porque eso en el fondo tiene mucho que ver con el tema que hemos hablado hoy, ¿no? Pedir por nuestros ancestros es un deber y es una obra de caridad. Pedir por los muertos y pedir por los muertos de nuestra familia redunda también en un bien muy grande para nosotros y para nuestros hijos y las futuras generaciones de nuestra familia. Porque realmente estas almas acogen esa oración de manera muy, muy agradecida cuando están en el purgatorio. Y si no, si están en el cielo, también la acogen con cariño y ellos interceden por nosotros. Ahora, si esas almas están en el infierno, pedir a Dios, digamos en este caso, recordándolos a ellos, hace que se cree un bloqueo para que la acción del alma condenada no interfiera en nosotros y en nuestras familias. Entonces es muy, muy importante rezar por nuestros familiares difuntos. Y por eso también quisiera agradecerles a ustedes por el ejemplo que nos dan y que ojalá los cristianos tengamos cada vez más conciencia de la importancia de rezar como corresponde por las almas de los difuntos y no mezclar esto con otros rituales o otras costumbres paganas que hoy están tan de moda. Amén. Así sea. Bueno, antes de pasar con usted otra vez a la oración de protección final, vamos a dar los avisos que tenemos. Entonces, mañana jueves los invitamos a que nos acompañen a la adoración al Santísimo virtual. Por Facebook la tenemos a las 6 de la tarde desde Tecomán, Colima. Se transmite por Facebook en la página del apostolado. Y a las 7 de la tarde se transmite la adoración al Santísimo por el canal de YouTube
desde Guadalajara, Jalisco, con el Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Y el domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y a las 6 de la tarde, el Padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y se transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook del Apostolado. El próximo martes vamos a tener el Rosario con el Apostolado del Rosario y del Manto de la Santísima Virgen de Guadalupe. Este se transmite por Zoom y en el canal de YouTube y la página de Facebook del Apostolado del Rosario. Y el próximo miércoles ya estamos llegando al final del año. Entonces, al final del año siempre tenemos un seminario y vamos a tener 3 miércoles seguidos. Bueno, seguidos no, porque la semana de Día de Gracias no va a haber charla, pero ya son las últimas charlas de este año. La semana que entra vamos a empezar con el seminario de escatología y lo empieza el padre Víctor Hugo Fernández Vélez con el tema hablando de los 3 estados, cielo, purgatorio e infierno. Después tendremos al próximo miércoles, tendremos a la psicóloga María Estela Hernández Paredes y luego tendremos al padre Jesús Leonardo Rebollo León. Y para finalizar el año vamos a tener al padre Víctor Hugo Fernández Vélez otra vez hablándonos de la Navidad. Para el año que entra tenemos muchas sorpresas para ustedes, muchas cosas preparadas también. Y ahora sí pasamos con el padre Raimundo para hacer la oración de protección final. Adelante, padre. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y por intercesión de la Santísima Virgen, Madre y Reina de la Iglesia, y por intercesión de San José, el patrono de la buena muerte, los bendiga Dios Todopoderoso y bueno, para que tengamos un corazón dispuesto a orar por nuestros seres queridos que partieron de este mundo, para que tengamos un corazón dispuesto a prepararnos a una buena muerte, teniendo siempre la delicadeza de amar a Dios sobre todas las cosas, de perdonar a los que nos han ofendido como Cristo nos perdona a nosotros, de prepararnos convenientemente con nuestros sacramentos, especialmente asistiendo a los enfermos, no esperando hasta el último momento para darle la extrema unción, sino ayudándoles antes con los sacramentos, con la confesión, con la unción de los enfermos, y que podamos tener cada vez más una visión clara de lo que nos espera después de la muerte y también en la resurrección, para que nuestra vida se vaya acomodando más y más a la santidad de los hijos de Dios, y también sean protegidos en su día a día de toda acción maléfica, de toda influencia extraordinaria de nuestro enemigo, por intercesión de San Miguel Arcángel y de sus ángeles custodios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Padre. También el año que entra vamos a contar con todo el favor de Dios, con muchísimas charlas con el Padre Raimundo Mena. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes por su Gracias, invitación, Padre. y siempre es un gusto compartir la fe con ustedes y también con todos los hermanos que nos siguen y también con los hermanos que nos acompañan acá de Chile y Argentina. Muchísimas gracias. Gracias.